se inicia grabación y ya liberamos para que empiece a ingresar la gente, la espectadora del evento, ¿sí? Silvana, te paso el rol también de anfitriona para que veas la gente que está en la vereda de espectadores. Bien. Sigue ingresando asistentes, estamos en 250 asistentes. Pueden comenzar, ¿eh? Silvana. Muy buenas tardes, autoridades presentes, señoras, señores. Les damos la bienvenida al primer seminario iberoamericano y segundo nacional de biología forense, organizado por el Programa Nacional de Ciencia y Justicia del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET. Este seminario está conformado por exposiciones presentadas por distintos expertos, dirigidas principalmente a investigadoras e investigadores y estudiantes relacionados con las ciencias biológicas. Sin embargo, las temáticas abordadas también resultarán de interés y utilidad para los profesionales, técnicas y técnicos de policías científicas, cuerpos médicos forenses y auxiliares del Poder Judicial. Este espacio es fundamental para que investigadoras e investigadores que integran el Programa Nacional de Ciencia y Justicia puedan interactuar con los operadores jurídicos con un rol protagónico en la definición de políticas públicas que hacen al servicio de la justicia. El seminario cuenta con declaraciones de interés de las siguientes instituciones: el Instituto de Ecología y Desarrollo Sustentable, INEDES, CONICET, UNLU. La Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, UNICEM. El Ministerio Público de Salta. El Instituto de Biología Subtropical, IBS, CONICET, UNAM. Y el Instituto de Micología y Botánica, INMIBO, UBA, CONICET. Agradecemos especialmente la presencia de la señora presidenta del CONICET, doctora Ana Franchi, del gerente de Asuntos Legales, doctor Alan Temiño, de los integrantes del comité organizador y miembros del Consejo Asesor del Programa Nacional de Ciencia y Justicia, doctora en Ciencias Biológicas, ficóloga e investigadora principal del CONICET, doctora Nora Maidana, doctor en Bioquímica, Luciano Merini, doctor en Ciencias Físicas, Rodolfo Willy Preliasco, y al consultor externo del Programa Nacional de Ciencia y Justicia, doctor Leonardo Sacomano, médico legista y forense del Poder Judicial de Río Negro. A continuación, vamos a ver un video institucional. El CONICET lanzó un programa nacional de ciencia y justicia que tiene como objetivo mejorar el vínculo entre la ciencia y la justicia. ¿Hasta qué punto a la justicia le importa lo que pasa a la ciencia y a la ciencia le tiene que importar los conflictos jurídicos?
Desde este punto de vista me parece que es una unión o puente que se hace desde el programa para que realmente aquellas investigaciones que se van haciendo, los avances que vamos viendo, desde lo social, desde la investigación, desde la ciencia, puedan ser un insumo muy importante para la justicia. Uno aprende a hacer los informes para los juzgados, de modo que lo puedan entender, pero que siga siendo un informe científico y un informe técnico. Yo puedo levantar una muestra perfecta para un análisis de laboratorio, pero en el medio destruí una huella que tenía que analizar otra área. Entonces, eso se aprende trabajando en equipo. Una pericia, una comunicación judicial, tiene que ser algo que pueda leer un juez, que pueda entender un juez y que pueda apropiarse de los razonamientos. El acto pericial es un acto de divulgación científica. La contribución de la ciencia es cada vez más relevante. Los cuidados que el personal de seguridad debe tener en criminalística son cada vez más altos y es necesario también que quienes van a usar todas estas herramientas, que son los abogados, fiscales y jueces, tengan un conocimiento acabado de los alcances y limitaciones que tienen este tipo de sistemas analíticos. Acercar a la ciencia, principalmente investigadores de la Argentina, al sistema judicial. Es decir, poder coordinar las actividades del sistema judicial con la colaboración de los miembros de la comunidad científica. Escucharemos en primer lugar a la doctora Nora Maidana. Tiene la palabra, doctora. Buenas tardes. Es un placer para mí darles la bienvenida a esta reunión en la cual vamos a tratar de acercarles desde distintas disciplinas de la biología la posibilidad que tenemos los biólogos de acercarnos a la tarea forense. Nora, tenés el video cerrado, por favor. Por el hospedador. Me dice que no lo puedo iniciar porque me detuvo el hospedador. A ver, Leo. Ahí está el video. Bien. Perdón por los problemas técnicos. Este seminario, esta segunda versión del seminario de biología forense, nace a partir del primero que se hizo en el año 2018, que nació la idea por mi trabajo, en realidad, porque hacía 20 años que venía haciendo peritajes y había descubierto en esos 20 años que la mayoría de los biólogos no tenían ni idea de cuánto podían aportar a la resolución de casos de interés forense, y por otro lado, del lado de la justicia, tampoco sabían muy bien qué era lo que hacíamos y a quién podían recurrir cuando tenían una duda o una cuestión que resolver. En esa oportunidad coorganizamos entre CONICET y la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires ese primer seminario que tuvo mucha difusión y tuvo una gran concurrencia de público de muy diversos orígenes, desde biólogos, investigadores, estudiantes, docentes, pero también gente del sistema jurídico, abogados, criminalistas, hubo también médicos forenses y hasta, curiosamente, amas de casa, que también quisieron participar, quisieron enterarse. Y eso es muy valioso, llegar a todo el público, no solo que nosotros sepamos qué es lo que podemos hacer, sino que del otro lado también sepan qué podemos aportar. Y entonces, como esa primera versión fue tan exitosa, con el apoyo
del CONICET y dentro del marco que nos da el Programa Nacional de Ciencia y Justicia, organizamos esta segunda edición que se convierte en la primera iberoamericana de biología forense, y tuvo también muy buena recepción, y esperamos que puedan aprovechar estas exposiciones por parte de investigadores profesionales que se dedican a interactuar con el sector judicial. En nombre del comité organizador les doy la más cálida bienvenida a la serie de presentaciones que van a seguir en estas semanas. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Nora Maidana, por su bienvenida. A continuación, escucharemos al doctor Alan Temiño. Muy buenas tardes a todos y todas. Estamos muy contentos, muy felices por el comienzo de este segundo seminario, esta vez iberoamericano. Para nosotros es un honor que se dé en el marco del programa. Y en primer lugar quiero agradecer a distintos actores que participaron activamente de la organización, como la Dirección de Relaciones Institucionales del CONICET. Es importante, hay siempre un equipo atrás de gente trabajando, además, por supuesto, del Consejo Asesor, de la gente del programa, del comité organizador, pero es importante también nombrar a todos aquellos que trabajan en el día a día para que estemos hoy en esta primera jornada, inauguración y primera jornada. El programa Ciencia y Justicia nace en el año 2015, concentra fundamentalmente su accionar en generar vínculos institucionales con los poderes judiciales de todo el país, con los ministerios públicos, y en ese marco, con las distintas provincias, fuimos firmando convenios. Estamos ya llegando prácticamente al 100% de las jurisdicciones de nuestro país, y uno de los módulos más importantes o actividades o subactividades que tiene el programa es la capacitación. En ese marco está inscrita este seminario, y la verdad que entendemos que las ciencias biológicas, como un poco decía la doctora Nora Maidana, tiene un montón para dar desde el punto de vista de la academia, vinculado directamente para la ayuda, para la resolución de casos, donde muchas veces el desconocimiento por parte de los operadores judiciales, de los operadores jurídicos, no alcanza para resolver esos casos. Ahí aparece la ciencia, ahí aparecen, en este caso particular, las ciencias biológicas. De manera que, así como el acercamiento entre el Poder Judicial y la ciencia muchas veces se dio a partir de las pericias complejas, que también trabaja, como ustedes saben, el equipo del programa, en este caso nos parece muy, muy importante el aporte que se pueda dar desde las ciencias biológicas a la resolución de casos a partir de esta capacitación, que está dirigida, por supuesto, a investigadores, becarios, al mundo de la ciencia, también al mundo del derecho, pero también nos interesa que sea un vehículo importante para despertar vocaciones en nuestros investigadores y becarios, que vean que puedan tener aplicación forense aquellas líneas de investigación que están trabajando. Así que muchas gracias y bienvenidos nuevamente al seminario. Muchas gracias, doctora Alan Temiño. Tiene la palabra ahora la señora presidenta del CONICET, doctora Ana Franchi. Hola, buenas tardes a todos y a todas. La verdad que es un placer y un honor participar en la inauguración de este segundo seminario nacional, primer seminario iberoamericano. Creo que este seminario y fundamentalmente el programa Ciencia y Justicia permite acercar a la ciencia a la gente en general, a la comunidad, esa comunidad que de alguna manera sostiene todo lo que hacemos, cuando nos formamos, cuando hacemos nuestro trabajo, y es para nosotros fundamental mostrar lo que hacemos y mostrar las oportunidades que brinda lo que hacemos. Claramente, desde la biología, desde la investigación de la biología, tenemos muchísimas oportunidades para poder ayudar, como ya mencionó Alan, en la resolución de casos. Así que creo que poder difundirlo, poder mostrar que esto ocurre, poder mostrar a un montón de personas implicadas dentro de
dentro de lo que es el Poder Judicial, lo que pueden hacer nuestros becarios, becarias, investigadores, investigadoras por un lado, y mostrar, como dijo Alan, a nuestra propia comunidad científica, que pueden aportar a temas tan fundamentales como la resolución de diversos casos, creo que es importantísimo. Creemos que la ciencia y la tecnología tienen que ayudar a que la gente viva mejor. La resolución de casos, cuando hubo una situación fuera de la ley, es fundamental. Así que agradezco poder estar acá, agradezco a todos los que estuvieron trabajando, armando este seminario. Yo sé que esto no es nada fácil, más en situación de pandemia como la que esperemos estemos terminando de salir, y la continuidad de todas estas temáticas para poder contribuir a la resolución de casos. Así que bienvenidos, seguramente luego de esto tendremos nuevas herramientas y las personas que participan, que son muchísimas por lo que voy viendo acá de las que están incorporándose a esta plataforma, así que seguramente al terminar este seminario todos sabrán mejor cómo aprovechar las herramientas que le da la biología. Así que bienvenidos, bienvenidas y que tengan una excelente jornada. Muchas gracias, doctora Franchi, por sus palabras. Para dar comienzo a las exposiciones, escucharemos en la primera jornada a la doctora María Rosana Ayón, integrante del Cuerpo de Investigaciones Fiscales del Ministerio Público de Salta, quien disertará sobre tricología forense. Doctora Ayón, tiene la palabra. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos los asistentes al primer seminario iberoamericano y segundo nacional de biología forense. Mi nombre es Rosana Ayón, soy bióloga, actualmente me desempeño como responsable del servicio de biología forense en el Departamento Técnico Científico del Cuerpo de Investigaciones Fiscales en el Ministerio Público de Salta. El tema que vamos a desarrollar en este primer día del seminario es la tricología forense. La tricología forense es una rama de la biología que estudia los pelos. Específicamente se refiere al estudio morfológico, macroscópico y microscópico de cabellos, vellos y pelos. Los mismos son filamentos delgados y flexibles que se desarrollan en la piel de la mayoría de los mamíferos. La distinción en la terminología hace referencia al origen somático de los pelos. Así se denominan cabellos a los pelos originados en la región de la cabeza del ser humano, vellos a los pelos originados en otras regiones del cuerpo y pelos propiamente dicho a los de origen animal, aunque el uso de la terminología pelo abarca tanto a cabellos, vellos y pelos animales. Estos filamentos son resistentes a la degradación y se transfieren durante el contacto físico, y su presencia puede asociar a una persona u objeto con la escena. Por lo tanto, se utilizan en investigaciones de hechos delictivos relacionados a lesiones u homicidios, hechos delictivos relacionados contra la integridad sexual, investigaciones en la matanza clandestina de animales, tráfico y fraude de peleterías. Para esto se realizan comparaciones morfológicas entre las muestras dubitadas encontradas en la escena y muestras indubitadas tomadas a un individuo, ya sea este el sospechoso o la víctima. En el pelo podemos observar el extremo proximal que se origina en la piel y es donde se encuentra el folículo piloso, que es el lugar donde nace y crece el pelo. Esta región también se denomina raíz o bulbo. También podemos observar el extremo distal, que es el extremo que se encuentra distante al proximal, y una región entre ambos que se denomina tallo. Los pelos presentan un ciclo de crecimiento que consta de diferentes fases, como las que pueden observar en la diapositiva. La fase anágena o de crecimiento propiamente dicho. En esta fase las células se encuentran en el folículo y son metabólicamente activas.
presentan una elevada mitosis y permiten la principal formación de las estructuras del pelo. En la siguiente fase, la fase catágena, se detiene la mitosis, la cubierta de la raíz se desintegra y desaparece. La cubierta exterior de la raíz forma un saco que envuelve la matriz principal y las células de la papila dérmica se desplazan hacia arriba produciendo el acortamiento folicular, dando así lugar a la fase telógena. Ya en la fase telógena no se produce crecimiento del pelo, el folículo está inactivo y se produce la caída del mismo, dando lugar nuevamente a la fase anágena. En la fase anágena, el ADN nuclear está contenido en el material de la raíz y la vaina. Por lo tanto, si la muestra dubitada presenta bulbo o raíz, es decir, se encuentra en fase anágena, se realiza un análisis genético que permita la identificación y se desecha el análisis morfológico. El análisis morfológico consta de dos etapas, un estudio macroscópico y un estudio microscópico. En el estudio macroscópico se determina primeramente la longitud de la muestra, también se determina la coloración a través del uso de una carta de colores. El pelo debe su color al pigmento llamado melanina, que también es el pigmento que confiere el color a la piel. Los colores proceden de dos tipos de melaninas, la eumelanina, presente en los pelos negros o marrones, y la feomelanina, presente en los cabellos castaños o rojos. Una baja concentración de eumelanina determina, por ejemplo, el color rubio. Otra característica que se analiza en el estudio macroscópico es la clasificación de los pelos, es decir, si estos son lacios, ondulados, hirsuto, rizado, crespo o lanoso. Esta característica está relacionada con la composición química del pelo. El pelo está constituido principalmente por queratina, que es una proteína. Las cadenas de queratina se acomodan de manera paralela y se mantienen unidas por medio de tres tipos de enlaces: los puentes disulfuro, los puentes de hidrógeno y los puentes salinos. Los enlaces hidrógenos y los puentes salinos son enlaces débiles y por lo tanto las moléculas de agua pueden romperlos de forma temporal. Es por eso que para acomodar o peinar o realizarse un determinado peinado se debe humedecer el pelo. Con la humedad, los puentes de hidrógenos y salinos se separan y posteriormente, al eliminarse el agua por evaporación, dichos enlaces vuelven a formarse, pero entre secciones diferentes de las fibras que forman el pelo, manteniéndolo en la forma que se desea. En cambio, entre los átomos de azufre de la queratina son más fuertes y estos no se rompen por la sola presencia de agua. De hecho, la ubicación de estos enlaces es lo que determina la forma natural de cabello. Como vemos en las primeras imágenes, si los enlaces se dan de forma paralela y las cadenas proteicas se mantienen alineadas, tendremos cabello lacio. En cambio, si la unión entre azufre se da en forma diagonal, las fibras de queratina forman una especie de espiral y el cabello será rizado. A modo de curiosidad, si usamos champú ácido con un pH menor a 7, tanto los enlaces de hidrógeno como los puentes salinos se rompen temporalmente, pero los enlaces disulfuro permanecen, manteniendo ordenada una parte de la estructura del pelo que es la cutícula. Esto permite que se refleje de manera uniforme la luz y el pelo luzca brillante. En cambio, si el champú es alcalino, se rompen los enlaces de azufre y la superficie del cabello se vuelve áspera. Esto impide que se refleje uniformemente la luz y el cabello se vuelve opaco. Una vez realizado el estudio macroscópico, se procede al análisis microscópico, realizando preparados permanentes de las muestras dubitadas e indubitadas para ser observadas en el microscopio óptico. Se observan el extremo distal y el proximal. En las primeras fotografías se muestran los distintos tipos de extremos proximales. La primera fotografía muestra un extremo cortado con navaja, la segunda muestra un extremo roto,
la tercera un extremo cortado con tijera, y la cuarta fotografía muestra un extremo sin corte ni ningún tipo de abrasión, típica de los vellos corporales. En la parte inferior se pueden observar extremos proximales. La primera fotografía es un pelo caído, es decir, sin bulbo o raíz, ya en fase telógena, y hacia la derecha se observa un pelo que presenta bulbo. En este caso, recordemos que sobre este tipo de muestras de pelos no se realiza el análisis morfológico, sino directamente se realiza un análisis genético. Posteriormente, se observa la estructura microscópica reconociendo distintas estructuras como ser la cutícula, que la misma se encuentra formada por escamas superpuestas que apuntan hacia el extremo distal. Están formadas por células especializadas, las cuales se apilan desde el folículo formando de 6 a 8 capas. También se observa la médula, que es el canal central que corre a través del pelo. Las células de la médula están separadas por una red aérea, por un aspecto variable según la especie animal. Las características de la médula permiten reconocer también el origen, es decir, si es un pelo humano o un pelo de origen animal. No todos los pelos tienen médula y cuando lo tienen pueden variar. También podemos observar la corteza, que está sostenida por la capa protectora de la cutícula, y esta está compuesta por células fusiformes, alargadas, queratinizadas. En sí, la importancia forense de la corteza se debe al hecho de que en ella se hayan implantadas los gránulos que dan origen al color del cabello. Una vez reconocidas las estructuras, se comienzan a caracterizar cada una de ellas. Con respecto a la cutícula, se determina su presencia o ausencia y el patrón de escamas que presenta, ya que estos patrones son distintivos entre un pelo animal y un pelo de origen humano. Los pelos animales presentan patrones coronales o espinosos, como se pueden observar en las 6 fotografías que se presentan, mientras que el pelo humano presenta un patrón imbricado, suave y poco saliente, como se observa en las fotografías tomadas con microscopio electrónico de barrido. Como mencionamos anteriormente, la médula puede estar ausente, como se observa en la primera fotografía. Hay varios patrones medulares y estos permiten la distinción entre el pelo humano y el pelo animal. Las fotografías que se observan en la diapositiva muestran los diferentes tipos de médulas que pueden presentarse, en este caso, en un cabello. Estas pueden ser de aspecto translúcido u opaco, pueden ser continuas, interrumpidas o fragmentadas. El grado de medulación ofrece una serie de datos, considerándose el diámetro medular y el diámetro total, que me va a permitir establecer un cociente, que es lo que se denomina como índice medular. Para obtener este cociente es necesario realizar una serie de mediciones a lo largo de todo el pelo, desde el extremo proximal hasta el extremo distal, calculando la media y el desvío estándar. Estos valores en sí permitirán calcular el índice medular. Este índice se utiliza para distinguir el pelo animal del pelo humano y también para distinguir o realizar un estudio comparativo entre distintos individuos. Así los animales van a presentar un índice medular mayor a 0,50. Como se observa en la fotografía inferior, la médula animal es muy diferente morfológicamente a la médula presente en el pelo humano. Observando la corteza se puede determinar el grosor del pelo. Esta es una característica que se determina a nivel microscópico y no macroscópico. ¿Por qué? Porque se debe realizar una serie de mediciones, es decir, se debe realizar un análisis multimétrico, realizando mediciones del diámetro
de la corteza desde el extremo proximal hasta el extremo distal, como mínimo 30 mediciones. Se calcula la media y el desvío estándar. Estos valores permitirán determinar a través de escalas establecidas el grosor del pelo, pudiendo presentar una muestra puede presentar diferentes grosores a lo largo de la misma. Es decir, a lo largo de una muestra de pelo hay regiones que pueden presentar un grosor o pueden ser delgadas y otras pueden ser muy gruesas. En la corteza se aprecia la coloración, la distribución y densidad de los pigmentos, determinando si la distribución es uniforme o se dirige hacia la médula o hacia la corteza, si la densidad es media, baja o alta, esto establecido a través de escalas. También se puede observar la presencia o ausencia de cuerpos ovoides o fusis corticales. Los cuerpos ovoides son grandes agregados de pigmentos que tienen una forma esférica u oblonga. En caso de estar presentes, se mide su tamaño, la distribución y la abundancia. Los fusis corticales son cuerpos pequeños que contienen aire y se encuentran cerca de la raíz en los cabellos. Y en casos también de estar presentes, se determina su tamaño, su forma, la distribución y la abundancia. El análisis de la corteza también permite establecer una característica muy importante, es si la muestra dubitada, en este caso cabellos, es teñido o no. Esta característica se obtiene a través de la técnica de azul de metileno. Los cabellos decolorados o teñidos se tiñen parcial o totalmente de azul, mientras que un cabello natural sin ningún tipo de tratamiento químico solo se teñirá la región de la cutícula, como puede observarse en la fotografía inferior. Los pelos que se utilizan principalmente en las comparaciones son los pelos de la cabeza y de las áreas púbicas. Los pelos púbicos son gruesos, secos y fuertes y exhiben una considerada variación del diámetro, conocida como pandeo, como puede observarse en las primeras fotografías. A menudo tienen una médula continua y con una distribución uniforme del pigmento y densidad alta. En las fotografías inferiores puede observarse vellos de brazos. Como muestran las fotografías, la densidad de los pigmentos varía de media a baja y estos tienen un aspecto granular. Sin embargo, los vellos de las extremidades no presentan diferencias significativas ni son que sean suficientes para realizar un análisis comparativo. La siguiente diapositiva muestra fotografías de cabellos indubitados. La muestra A y B provienen de un mismo individuo, la muestra C y D de otro individuo, la muestra E, F y G y H de otros dos individuos respectivamente. Se observa que una persona puede presentar cabellos con diferentes características morfológicas que implican la presencia o ausencia de estructuras como ser la cutícula o médula, y diferencias tanto en el grosor como la densidad y la distribución de los pigmentos. Justamente es por esto que la observación morfológica no debe limitarse solo a una porción de la muestra, sino que debe realizarse desde el extremo proximal hasta el extremo distal, recorriendo todo el pelo. Y ni tampoco la observación se debe realizar a una sola muestra indubitada. El examen morfológico y la comparación entre muestras fue y es muy cuestionado e inclusive en algunos casos desechado, ya que las conclusiones de asociación entre muestras dubitadas e indubitadas está dada por una interpretación subjetiva de las características por parte del perito, los cuales apoyan y refuerzan sus conclusiones en base a la experiencia laboral y a la cantidad de observaciones realizadas en su profesión. Lo que comúnmente se realizaba es colocar las muestras dubitadas e indubitadas en el microscopio comparador
y determinar en base al criterio del observador si las muestras presentan una similitud o no. Esto sin ningún tipo de análisis estadístico ni rigor científico. La pregunta que surge en los magistrados que llevan a cabo la investigación es ¿cuál es el grado de similitud entre las muestras encontradas en la escena comparadas con las muestras tomadas al sospechoso o a la víctima? Es por eso que una simple observación de solo una parte o región de la muestra y el uso de criterios subjetivos no puede dar respuesta a este interrogante. Es por ello que las características morfológicas que se describieron deben ser analizadas estadísticamente. Se deben registrar en planillas, las cuales después se vuelcan en una matriz que permitan realizar un análisis estadístico multivariado. Este análisis estadístico permite determinar el porcentaje de similitud entre muestras. Y recién aquellas muestras que presenten un grado de similitud superior al 50% son llevadas al microscopio comparador. En esta diapositiva se observan las fotografías de comparación entre muestras dubitadas e indubitadas que presentan un grado de similitud superior al 50%. Para lograr un análisis efectivo, se debe realizar una correcta colecta de muestras. Las muestras dubitadas útiles son las colectadas sobre la víctima y en lugares próximos a la misma. Con respecto a las muestras indubitadas, se deben arrancar, no cortar, cabellos mínimo 10 de cada región craneal, distinguiendo entre el lado derecho y el lado izquierdo. Entonces se toman muestras de la región frontal, de la región temporal derecha, región temporal izquierda, región parietal derecha, región parietal izquierda y la región occipital, obteniéndose como mínimo 60 muestras indubitadas. Con respecto a los vellos púbicos, se deben colectar como mínimo 10. Todas las muestras se deben colocar en sobres de papel y deben ser diferenciadas por regiones. Entonces, ¿cuál es el alcance que tiene el análisis morfológico de pelos? Según la bibliografía, nos dice que el análisis morfológico permite determinar la edad de los individuos. Por ejemplo, cita que los niños presentan un índice medular inferior a 0,2. Sin embargo, en las muestras analizadas en esta región se encontraron cabellos de niños con un índice medular superior a 0,25. También nos dice que se puede determinar la raza. Biológicamente sabemos que las razas no existen, por lo tanto no es una característica que se pueda determinar a través del análisis morfológico. Nos dice que se puede determinar el sexo, para lo cual se utilizan cabellos o pelos que presentan bulbo, y se realiza a través de la observación de los cromosomas X y cromosoma Y. Pero si la muestra presenta bulbo, ya no es necesario determinar solo el sexo, ya que a través de un análisis genético se logra la identificación del individuo. Por lo tanto, estas son características que no se determinan por un análisis morfológico. Las diferencias observadas en la bibliografía se debe a que la literatura existente es de origen europeo y en realidad no existen estudios poblacionales en Latinoamérica que permitan caracterizar la morfología de los pelos, tanto cabellos como vellos corporales. El análisis morfológico de pelos es de importancia solo cuando se utiliza en conjunto con otras pruebas. Las comparaciones de pelo no son una base para la identificación personal absoluta, se presentan como una evidencia indirecta o circunstancial. Lo que se hace es informar una similitud parcial entre las muestras dubitadas e indubitadas. Debe existir la precaución de que no exista diferencia temporal entre el hecho y el recogido de las muestras indubitadas.
ya que factores externos como la exposición al sol, el uso de diferentes tipos de champú o el estado nutricional del individuo pueden alterar las características morfológicas del pelo. A su vez, un cabello canoso hallado, por ejemplo, en una escena, no es útil para un estudio morfológico. ¿Por qué? Porque las canas no presentan una pigmentación distintiva, presentan iguales características en todos los individuos, por lo tanto carecen de valor para realizar un estudio comparativo. Ante la colecta de muestras dubitadas encontradas en la escena o sobre la víctima, se debe examinar la presencia de bulbo y determinar el origen, animal o humano, y pueden presentarse tres situaciones. Puede que sea de origen humano y presente bulbo, puede que la muestra sea de origen humano y no presenta bulbo, o puede que sea de origen animal. Si es de origen humano y presenta bulbo, se realiza un análisis inicial. Si es de origen humano y no presenta bulbo, tenemos dos alternativas. Realizar un análisis de ADN mitocondrial, el cual solo brindará información de una matrilínea, o se puede realizar un estudio morfológico comparativo con muestras indubitadas, informándose una similitud parcial entre muestras. Y si es de origen animal, el estudio morfológico permitirá determinar la especie. Así, los requerimientos necesarios para fortalecer este tipo de análisis son el estudio morfológico de pelos de las distintas especies de mamíferos, que permitan contar en sí con una base de datos para su identificación. Además, es necesario realizar estudios morfológicos poblacionales de cabellos y vellos que permitan informar la frecuencia poblacional de las características observadas. Como ven, falta mucho por hacer aún. Son estudios que no se están realizando actualmente en el país, o sea, el estudio de una base de datos en sí de las distintas especies de mamíferos, ni estudio morfológico poblacional de cabellos o vellos. Esperemos que esto pueda seguir avanzando y se puedan lograr los objetivos, ¿no?, que se requieren para fortalecer este tipo de análisis. Muchas gracias por su atención. Les dejo mi email ante cualquier consulta que quieran realizar los asistentes. Estoy a su disposición. Muchas gracias. Hay preguntas para responder, Rosana. Las puedo ir leyendo. Bien. Bien, la primera pregunta es si se puede hacer el estudio de ADN mitocondrial en casos de ausencia de bulbo. Sí, eso queda a criterio del investigador, ¿sí?, del magistrado. Ante la ausencia de bulbo tenemos las dos alternativas. Hacer el análisis de ADN mitocondrial, que da como una información, un resultado, una matrilínea, o realizar el estudio morfológico para obtener una similitud parcial entre las muestras. Eso queda a criterio, ¿sí? Va a depender de los recursos económicos que tenga la institución para poder derivar la muestra a un laboratorio que realice ADN mitocondrial. Bien, segunda pregunta desde Neuquén. ¿El análisis macroscópico y microscópico es categórico? Sigue la pregunta. ¿La conclusión de la pericia refiere a que el dubitado e indubitado pertenecen a la misma persona o solamente logramos eso con ADN? No, el análisis morfológico no logra una conclusión, ¿sí? Logra una similitud parcial, un porcentaje de similitud y asociación entre muestras, entre la muestra dubitada e indubitada. La identificación la logramos solamente con el ADN. Bien. Siguiente pregunta, Mariela González.
¿El microambiente inmediato donde se recupere el cabello puede contaminar características químicas del pelo? ¿Cómo se analiza eso? Las características químicas, sí, a nivel toxicológico. ¿Cómo? ¿Sí puede volver a repetir la pregunta? A ver, me fijo. Uy, han entrado más preguntas. La pregunta dice, ¿el microambiente inmediato de donde se recupera el cabello puede contaminar características químicas del pelo? ¿Y cómo se analiza? Las características, a ver, si hablamos a nivel toxicológico, ¿sí? No es una rama que trata la tricología forense, ¿sí? La toxicología, ¿sí? A nivel morfológico, no altera, digamos, en sí lo que vamos a observar en forma inmediata, ¿sí? De las características morfológicas. Lo altera a lo largo del tiempo, no de forma inmediata. Bien. Siguiente pregunta de Edgardo Ríos. Como la conclusión del cotejo morfológico es subjetiva, ¿se refuerza la valoración de la observación con la intervención de más de un perito? Se refuerza a niveles de análisis estadístico, ¿sí? Porque siempre vamos a seguir utilizando, aquí para comentarles en base también a la pregunta realizada, el vacío que hemos encontrado acá en el país es el siguiente. Los análisis morfológicos, como ya lo había citado en la exposición, se realizaban de la siguiente manera. Colocar una muestra, mirarla y decir, y colocar ambas muestras, la dubitada y la indubitada, en el microscopio comparador y decir si se parecen o no, ¿sí? Sin tener en cuenta ningún tipo de mediciones, sin tener en cuenta todas las características que mencionamos, ¿sí? De distribución de pigmento, de abundancia, el análisis micrométrico que hay que hacer midiendo todas las estructuras, ¿sí? Es más, por ejemplo, la característica de grosor se decide de acuerdo a la observación, ¿sí? A mí me parece que es grueso o me parece que es delgado, pero sin tener ninguna escala ni ninguna base que refuerce, ¿sí? Eso. Así que, bueno, mi capacitación la realicé en Perú, en la Universidad de San Marcos y con la Policía Nacional de Perú también. Y a partir de eso tratamos de reforzar a través de análisis estadísticos y con escalas y con bases, realizando bases de datos para poder reforzar todo el análisis morfológico, ¿sí? Entonces, por más que intervengan dos peritos, si no hay un análisis estadístico de base, seguimos, digamos, con la misma a ojo del observador, digamos. Bien, siguiente pregunta. ¿Qué estadísticos se usan para establecer esas similitudes y bajo qué programa establecen esas relaciones? Armado de árbol. Gracias. Ajá. Los clústeres a través podemos utilizar el InfoStat, ¿sí? Para poder realizar ese tipo de asociaciones. Como verán, las características no son muchas, pero sí son muchas, no muchas las características a analizar, pero sí muchas las muestras a tener en cuenta, ¿sí? Como habíamos visto, las indubitadas son mínimo 60. Bien. Siguiente. Hay un montón de preguntas, Rosana. Por sus características y alcance morfológicas del cabello, ¿hay posibilidad de establecer un perfil cronológico de consumo de drogas de abuso y su asiduidad con muestra indubitada, con una muestra indubitada? Esa es un área de la toxicología forense, no de la tricología. Siguiente. La inclusión del pelo en bálsamo de Canadá altera el material genético para posteriores estudios de perfiles. ¿Cuál es el mejor soporte para hacer la observación microscópica? Antes de realizar la inclusión en bálsamo de Canadá, se observa en lupa, ¿sí? Si presentan bulbo o no. Si presentan bulbo, no se hace la inclusión en bálsamo de Canadá, ya que directamente se envía hacia genética, ¿sí? Si no presentan bulbo, recién se hace la inclusión en bálsamo de Canadá. Bien. Siguiente. ¿Cuán uniforme es la morfología del cabello en una misma cabeza?
hay una gran diferencia intrapersonal. ¿Recuerdan las fotografías donde veíamos, poníamos en simultáneo muestras provenientes de una misma persona y que podían diferir en las muestras de distintas regiones de la cabeza? Por eso es que la colecta de las muestras indubitadas se hace de las distintas regiones y también distinguiendo entre lado derecho y lado izquierdo, porque existen diferencias, ¿no? Especialmente en los varones. Es lo que hemos observado a través de estos años, hemos realizado las diferentes observaciones. Bien, sigamos. Los cálculos estadísticos que se utilizan, ¿de dónde surgen? ¿Hay publicaciones que los avalan? ¿Qué avances hubo en la disciplina con posterioridad al informe PCAST del 2016? Los análisis estadísticos, hay un grupo de Japón, ¿sí?, que son los primeros que han implementado análisis estadístico. Después en Latinoamérica, no, ¿sí? El análisis estadístico que nosotros implementamos es a través de mostrando la similitud entre muestras dubitadas e indubitadas. Ahora, como les decía, a nivel, o uno de los requerimientos, estudios a nivel poblacional, no hay, y en Latinoamérica tampoco. Bien. Dice Mónica, ¿se ha usado esta técnica en algún caso de estudio o pericia a nivel mundial? A nivel mundial se realiza estudios morfológicos, ¿sí? Hay laboratorios, como les decía, que han desechado ya el análisis morfológico, directamente hacen estudios de ADN, o de ADN nuclear o de ADN mitocondrial. A nivel Latinoamérica, ¿sí?, aún se sigue recurriendo al estudio morfológico, y el estudio genético se aplica en algunos casos, pero como yo les decía, depende de la capacidad económica de las instituciones, ¿sí? Lamentablemente no contamos con los recursos económicos para realizar otro tipo de estudios, ¿sí? Y no hay otros grupos de investigación que puedan, digamos, apoyar esto y continuar con estas investigaciones, tanto a nivel, hablo a nivel nacional como Latinoamérica, ¿no? Bien. Siguiente pregunta, ahí llegó. ¿Se puede utilizar, bueno, esto creo que ya lo contestaste, se puede usar también para casos de envenenamiento? Es de la toxicología forense. La siguiente es posible encontrar pelos y han sido estudiados en coprolitos? No hemos tenido caso, ¿no? No le... Bien, ¿es necesario tomar los 10 cabellos indubitados de distintos sectores de la cabeza o es indistinto? Es necesario, porque cuanto mayor es la cantidad de muestras a analizar, es mucho mejor, reducimos la diferencia. Bien. ¿Existe algún protocolo bajo la órbita de OSAC que regule la actividad? No. Bien. Guadalupe Reyes pide si después que termines podrías volver a poner visible tu dirección de correo electrónico. Sí. Bien. O se las dicto, no sé si quieren anotar ahora. Es más fácil. Si querés, dale. Sí. Rosana, con S, todo minúscula. Al finalizar otra A, Y, o sea, quedaría Rosana Ay, ¿sí? @yahoo.com.ar. Gracias, Rosana. Hay más preguntas todavía. ¿Existe algún software o programa para reportar los datos estadísticos y ayudar con el análisis? Les había mencionado el Infoestat o cualquier otro software que permita cargar los datos y trabajar y realizar el análisis del clúster, ¿no? No hay uno específico, digamos. Siguiente, de Denise Pérez.
¿cuál es el procedimiento correcto de levantamiento que utilizan para pelos dubitados y cuál sería su almacenamiento para cuidar su preservación? Los que se encuentran sobre la víctima, ¿sí? Y en lugares circundantes, nos referimos a los que están cercanos a ellos, o sea, en contacto con el suelo, ¿sí? Los que están, por ejemplo, lo que encontramos en toda una habitación, no tienen un valor, porque si ustedes, a ver, a modo descriptivo, si ustedes barren en su casa van a encontrar pelos de todas partes, ¿sí? Entonces esos pelos no podemos decir que provienen del contacto inmediato, sino que pueden haber estado ahí desde hace mucho tiempo, ¿sí? Entonces son de valor aquellos que se toman sobre la víctima y está en contacto directo con el suelo donde está la víctima. Bien. Y el almacenamiento, perdón, el almacenamiento. Sí, en sobres de papel, ¿sí? Sobres de papel limpio, cualquier tipo de papel, ¿sí? Se pueden almacenar, se sellan, se firman, y como cualquier otra evidencia, y se acompaña con la cadena de custodia correspondiente. La cadena de custodia, se puede utilizar una sola cadena de custodia que acompañe los 6 sobres que se han tomado de las muestras, en el caso de las muestras indubitadas, ¿no? Y de las muestras dubitadas, por supuesto, una cadena de custodia por cada muestra levantada. Bien. Milagros pregunta, ¿se puede realizar una determinación de edad y o sexo de un individuo a través del análisis de cabellos provenientes de cejas o pestañas? Sí se puede, pero recordemos que, por ejemplo, para el análisis de sexo se requiere la presencia de bulbo, ¿sí? Y si ya tiene bulbo, no se hace un morfológico, se hace un genético, ¿sí? Y en el caso de la edad, no, porque las características tanto de los vellos, de las extremidades como de otras regiones, no presentan diferencias morfológicas significativas entre individuos. Una pregunta de Aleli González, es médica veterinaria, y pregunta, en el caso de animales, ¿tienen protocolos para zonas y cantidad de pelos para la toma de muestra? ¿Se conservan directamente en bolsa de papel, igual que en el caso de humanos? Se conservan en bolsas de papel, ¿sí? Lo mismo, ¿por qué? Porque resguarda la humedad. Conservamos en otro tipo de recipiente, por ahí se genera humedad que pueden provocar que estos se descompongan o que salgan hongos que después sean difíciles, dificulten el análisis de la muestra. Ahora, si existe un protocolo, no, justamente esto es un proyecto a futuro, ¿sí? Como les decía, uno de los requerimientos es tener una base de datos, contar con una base de datos de la descripción morfológica de los distintos pelos de mamíferos. Es un proyecto que tengo a futuro, ¿sí? Si el tiempo así lo permite, alguna vez se podrá realizar. Y otra pregunta zoológica. ¿Hay similitudes morfológicas de pelos en relación a la filogenia de los taxones de mamíferos? Eso es algo que todavía está en cero. En cero. ¿Hay modificaciones luego de un tratamiento oncológico que sean visibles? A nivel morfológico, con respecto al grosor y coloración, ¿no? Bien. Lautaro pregunta, ¿cuánto tiempo se preserva una muestra y puede cambiarle considerablemente al individuo el cabello con el tiempo por cuestiones hormonales? Sí, puede cambiar. Por eso es que entre las precauciones de colecta de las muestras indubitadas, se toma un año, ¿sí? No más de eso. Puede pasar que, a ver, ocurre el hecho delictivo y pasa un año, 2 años y recién se captura al sospechoso, ¿sí? Después de un año ya es inútil tomar una muestra indubitada para comparación, porque en ese año el pelo puede sufrir cambios morfológicos.
por el grado de nutrición, como les decía, por la exposición al sol, por los cambios hormonales, o por el uso del champú u otro tipo de químicos, ¿no? Bien, siguiente. ¿El estudio microscópico se hace con un microscopio especial o requiere de microscopía electrónica de barrido? No, se hace con microscopio, no es necesario la microscopía electrónica de barrido, salvo que se quiera caracterizar o haya dudas con respecto a la cutícula, que muy pocas veces pasa, ¿sí? Entonces se utiliza un microscopio común de base y el microscopio comparador para después poner ambas muestras en simultáneo en caso de que presenten algún grado de similitud. Juan Pablo pregunta si se conoce el índice de falsos positivos que tiene la técnica. Positivos, recordemos que no hay un positivo, ¿sí? Es una similitud parcial. Entonces, por ejemplo, lo que se informa es la muestra, un ejemplo, la muestra proveniente de la región temporal derecha del ciudadano NN presentan una similitud parcial del 67% con la muestra levantada de la mano derecha de la víctima. ¿Sí? Una similitud parcial. Ahora, no decimos, no incluimos, no damos un positivo o un negativo. ¿Sí? Por eso decimos que es una asociación, una similitud parcial, pero no una inclusión. Para la determinación de especies de mamíferos, ¿qué tan específico será el resultado del estudio morfológico? Y también pregunta si hay actualmente libros o publicaciones donde se puedan ver estas comparaciones. Es específico porque existen diferencias morfológicas marcadas entre especies, ¿sí? Ahora, no todos los grupos están estudiados. Existe bibliografía, hay un libro de psicología forense editado en Perú, y después bibliografía americana, ¿sí? Distintos papers de publicación. Hay uno que salió hace muy poco, en el año 2021, no recuerdo, no tengo ahora presente el nombre del autor, ¿sí? Pero si los puedo enviar por mail, me sigan y yo sigo. Bien. Pregunta Mario, ¿cómo determina la fase de crecimiento del bulbo, ya que es determinante para un estudio genético nuclear? Cuando se usaron el microscopio, la fase anágena o la que presenta bulbo tiene una característica morfológica especial y, valga la redundancia, muy característica, que es como si fuera un bastón del extremo proximal, ¿sí? En cambio, el cabello o pelo que no presenta el bulbo, presenta solo una vaina y no se observa ningún otro rastro celular. ¿Hay un registro de ADN de los cabellos? No. Bien. ¿Qué bibliografía avala el porcentaje de similitud que se informa en las pericias? Ajá. Tenemos la bibliografía de Derrick, ¿sí? el Jauregui Montero, ¿sí? En 2009, que se las puedo pasar si así lo desean, ¿sí? Entre las bibliografías que avalan el porcentaje de similitud. Bien. En el caso de que el cabello presente una patología como ser una micosis superficial, ¿hay alguna variación en el procedimiento? En el procedimiento no, ¿sí? Pero sí cuando será una información que se dará cuando se realice la observación a nivel microscópico de la presencia, digamos, de esta característica o cambio de la morfología. Otra pregunta, ¿siempre que haya bulbo, se puede obtener un buen perfil de ADN? A veces sí y a veces no. Eso ya es, los genetistas dirán. A mí me ha pasado que yo he observado bulbo, pero bueno, cuando se va a realizar el análisis genético no se obtiene, no tenía suficiente ADN, digamos, para.
Bien, vamos a las 3 últimas preguntas por el millón. ¿Qué especie presenta características de la cutícula más similares a la humana? Entre la esa respuesta no la he observado, no la puedo responder, ¿sí? Las diferencias que hemos observado son marcadas, digamos, bien marcadas. Ahora, que sean muy similares, no. Y como les había mencionado, no existe un estudio morfológico de todas de los mamíferos, ¿sí? Claro. Bueno, la pregunta de Eva ya la respondiste, y finalmente la última pregunta que tenemos es la de Valeria, que dice, si no hay bulbo pero hay médula continua, ¿se puede efectuar un análisis genético? No es suficiente. Recordemos que la estructura son células con queratinizadas, ¿sí? Con escaso, no tienen la suficiente ADN, digamos, para realizar. Se realiza en el caso de que no tenga bulbo un ADN nuclear, un ADN mitocondrial, pero es con toda la muestra de pelo, no con, digamos, con una parte de la estructura nada más. Bueno, Rosana, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por tu presentación sumamente interesante, por tu buena disposición a responder tantísimas preguntas, y bueno, espero que queda a disposición de quien esté interesado en hacerte más preguntas, puede contactarte personalmente. Exactamente, queda a su disposición. Muchísimas gracias a todos por su atención. Silvana. Estás muteada, Silvana. Perdón, mil disculpas. Bien, de este modo damos por finalizada la primera jornada del primer seminario iberoamericano y segundo nacional de biología forense. Nos volveremos a encontrar en las próximas jornadas, los días 20, 22, 25, 27 y 29 del mes en curso. Agradecemos a todos ustedes su valiosa presencia y les deseamos muy buenas noches. Gracias, Silvana. Gracias. Yo simplemente agregar que el video de la presentación va a estar subido a la página web, se está grabando la presentación y el video va a estar subido a la página web del Programa Nacional de Ciencia y Justicia. Muchas gracias, Germán. Bueno, hasta luego, buenas noches. Muy buenas noches a todos. Buenas noches. Chau, chau.